Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Semana muy complicada en los mercados con muchísima volatilidad y que podríamos denominar como una semana trampa en los mercados. Al ver tanta volatilidad, parece que ha habido sesiones en las que parecía que íbamos a ir por un lado y luego al final se ha ido por el otro y quizás al final es lo que hemos acabado viendo en todas las semanas. Así que cuidado porque quizás parece que en Europa hemos cerrado en verde y que podríamos ver nuevas subidas la semana que viene, pero en Estados Unidos, por el contrario, hemos visto caídas importantes al final de la semana. Así que vamos a analizarlo ahora en unos momentos para ver qué podemos esperar la próxima semana, porque como decimos, va a ser muy interesante. También, como siempre, vamos a ver la acción protagonista de la semana, esa acción también que se encuentra en una zona clave y la acción que estaría formando una divergencia que quizás podría cambiar el rumbo. Y además la acción que vamos a ver esta semana en esa sección de divergencias os va a sorprender bastante. Pero como novedad esta semana vamos a comenzar con esa nueva sección que ya comentábamos la semana pasada, de esa acción que hemos analizado durante la semana y que ese análisis no ha sido del todo correcto. Vamos a ver dónde estaría el fallo y cómo podríamos haberlo hecho bien, porque así va a ser la única manera de que vayamos mejorando. Y como siempre también vamos a ver todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, pero antes de comenzar con los análisis técnicos vamos a ver los análisis de los índices y después veremos la actualidad económica para ponernos un tanto al día, que ya anticipo que esta semana no va a ser nada optimista. Así que ahora vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar con la actualidad económica y la primera de las noticias, como ya os comentaba antes, no es nada optimista y es que se ha publicado el PIB interanual del primer trimestre de Estados Unidos y ha sido negativo, ha sido de un menos 1,4%, muy por debajo de lo esperado. Se esperaba un crecimiento tímido, sí, pero al final hemos visto esa caída del PIB del 1,4%. Pero ojo, porque todavía no estaríamos en recesión, ya que para tener esa recesión técnica tendríamos que tener 2 o más trimestres consecutivos en negativo. Así que el cuidado, porque el próximo trimestre, si vemos que el PIB vuelve a estar en negativo, podríamos ya entrar en recesión en Estados Unidos, lo que esto simplemente sería la confirmación del rumbo tan pesimista que tiene la economía ahora mismo. Parece que todo lo que llevamos comentando desde hace muchos meses atrás, desde finales ya del año pasado, se empieza a comentar con esos datos de la economía. Siempre se suele decir que cuando ya aparecen estos datos, los mercados ya han empezado a caer y parece que esa es la realidad. Y quizás dentro de 3 meses, cuando salga ese dato del segundo trimestre de Estados Unidos y puede que se confirme ya esa recesión, sea demasiado tarde. Así que cuidado, porque las noticias macro que estamos viendo no son nada optimistas. Otra de las noticias que hemos conocido esta semana es que por primera vez el gasto público se ha situado por encima del 50% del PIB. Y esto pues es una situación que es normal y que puede ir a peor en los siguientes años. ¿Y por qué? Pues porque cada vez hay que pagar mayores subsidios, mayores sueldos, y como vemos cada vez pues tenemos más funcionarios, hay más gente que se ha jubilado porque la población está muy envejecida y el gasto público pues va a seguir aumentando, lo que esto va a poder crear un problema de déficit muy importante que, si no se toman medidas a corto plazo, va a ser muy complicado de revertir. Y como estamos viendo ya en los últimos años, en vez de tomar esas medidas para que esto se revierta, estamos viendo totalmente lo contrario. Así que va a resultar muy complicado que esto cambie. La única manera de que podamos subsanar todo este aumento del gasto público ahora mismo parece que va a ser con un aumento de los impuestos, porque como ya hemos visto, parece que no tienen la solución a través de la bajada de los impuestos, no lo consideran oportuno, así que de momento creo que vamos a tener que seguir pagando este aumento del gasto público con mayores impuestos. Una de las noticias más interesantes esta semana que también hemos conocido es que más de 79.000 empresas han subido el sueldo a sus trabajadores un 6%. Y vamos a hacer un poquito de memoria, porque ya hace unas semanas comentábamos también un vídeo del resumen semanal como este en la sección de la actualidad económica, que ojo, porque puede que el siguiente paso de la inflación, de esa subida del precio de los productos, es que los trabajadores exigieran a sus empresas también un aumento de los sueldos. Y vemos como ya tenemos ese aumento de los sueldos. Y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues un nuevo incremento de los precios, porque las empresas lo que van a hacer es cubrir ese aumento del gasto en el sueldo de sus trabajadores con un aumento de sus precios. Es decir, van a repercutir el gasto de sus trabajadores en un aumento de los precios. ¿Y esto en qué va a acabar desembocando? Correcto, en un aumento aún mayor de la inflación. Como vemos, es un círculo vicioso que puede que nunca acabe de crecer.
Pero cuidado, porque puede que si toda la economía acaba cayendo con mucha fuerza, se acaben destruyendo empresas, aquí ya se acabaría este círculo vicioso. Pero eso sí, nos tocaría hacerlo de las formas más dolorosas y de la que no quisiéramos verlo ninguno. Pero puede que al final, puede que este sea el desenlace que nos acabe esperando en los próximos años. Y la última de las noticias, como ya todos sabréis, es ese colapso que se está viviendo en el puerto de Shanghái. Es uno de los principales puertos del mundo y no nos viene nada bien a la economía mundial ahora mismo que este puerto se colapse debido al coronavirus, pues debe estar funcionando con servicios mínimos, por así decirlo, y como podéis ver ya en algunas fotos, el colapso es brutal en este puerto. ¿Y en qué puede acabar desembocando todo esto? Pues bien, como vemos, la cadena de suministros puede acabar rompiéndose, como ya vimos anteriormente con esa escasez de los microchips. Parecía que se empezaba a recuperar un poquito el tema, o incluso no se había recuperado del todo, y vemos cómo esto puede volver a provocar un nuevo caos en la cadena de suministros, lo que va a provocar que de nuevo se alarguen muchísimo los plazos de entrega y esto acabe afectando a la producción de la industria, especialmente en Europa y en Estados Unidos, que muchas de estas empresas dependen de esos productos que vienen de China. Así que cuidado, porque si no teníamos ya suficientes ingredientes para este caos mundial, pues se suma uno más. Parece que todo está predispuesto para llevarnos a la absoluta quiebra. Así que, como os llevo diciendo durante todo el vídeo, que llevamos muy poquito tiempo y como os he dicho en anteriores vídeos, mucho cuidado porque la situación económica que nos va a venir, como veis, no es para nada optimista y cada noticia que podemos ver apoya esta idea. Y antes de comenzar con los análisis técnicos de los índices, también os quiero decir que al final del vídeo, de este vídeo que estamos viendo hoy, os voy a dejar otro vídeo, no es mío, es de otro canal, en el que explica muy bien las consecuencias que pueden llevar este colapso en el puerto de Shanghái, así que no os podéis perder este vídeo que os voy a dejar al final del vídeo, así que no os queda otro remedio que ver este vídeo hasta el final. Bien, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices, donde vamos a ver por qué esta semana quizás podría haber sido una semana trampa en los mercados. Y vamos a comenzar a verlo con el IBEX 35. Vamos a ir sesión a sesión. Veíamos como en la primera sesión de la semana de lunes veíamos unas caídas muy importantes. Y en la sesión del martes, al principio, al comienzo de la sesión, parecía que el IBEX avanzaba con mucha fuerza y se iba a marchar de nuevo a la zona de máximos que veíamos la semana anterior. Pero aquí llegó la primera trampa de la semana, cuando parecía que se iba a ir de nuevo a los máximos anteriores, empezó a corregir con mucha fuerza esa misma sesión y vimos esa fortísima vela bajista con muchísimo volumen. Fijaros el volumen, la importancia que decimos siempre del volumen. Aquí está clarísimo que la fuerza que tiene ahora mismo el mercado la tiene la oferta. ¿Por qué? Pues cuando hemos visto una caída tan importante es donde se ha encontrado el mayor volumen. Y bien, vamos con la segunda parte de la semana, donde vemos una nueva trampa. Vemos cómo se ha ido recuperando poquito a poquito, pero con muchísima volatilidad, es decir, en todas las sesiones nos han querido engañar, haciéndonos ver que quizás nos íbamos a ir a la parte baja, pero al final se ha recuperado muy bien todas las sesiones, subiendo muy poquito a poquito cada sesión. Pero ojo, porque si os fijáis, la semana la ha cerrado justo en la media móvil de 200 sesiones, una resistencia clarísima en el IBEX 35. Por lo tanto, cuidado, porque como vamos a ver ahora en el mercado americano, puede que haya sido un rebote trampa lo que hemos visto en la última parte de la semana y lo que nos espera esta próxima semana sea nuevas caídas. Si lo vemos en el gráfico semanal, vemos como la cotización en la semana pasada se marchaba hasta la media móvil de 200 sesiones y no conseguía superarla. Sí que es verdad que la hacía en 3 semanas, pero al final de cierre semanal no lo conseguía hacer. Y esta semana hemos visto muchísima volatilidad y la cotización ha acabado cerrando prácticamente muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones. Ha cerrado con una caída del 0,79% en la semana y fijaros en el volumen tan alto. Un volumen tan alto que principalmente se debe a esa sesión que hemos comentado que vimos una caída tan importante. Por lo tanto, cuidado porque ahora mismo, como vemos, esta tendencia bajista clarísima podría dar continuidad y podremos ver caídas muy importantes esta semana. El primer objetivo bajista podría estar en los 8.300 puntos, una zona clara de soporte a la que probablemente podría caer esta semana el IBEX 35. Por debajo de esta zona, si vemos que se disparan las caídas, podría irse directo hasta la zona del gap que tiene abierto alrededor de los 7.900 puntos. El siguiente de los índices es el DAX y aquí más de lo mismo. Veíamos la sesión de lunes, una caída muy importante. El martes parecía que se recuperaba, intentaba cerrar ese gap
había dejado abierto la sesión del lunes, pero no conseguía hacerlo y veíamos una caída muy importante. Y cuando deja este gap abierto, ¿qué pasó el resto de la semana? Parecía la sesión del miércoles que nos íbamos de nuevo para abajo, pero no. Se recuperó y hemos visto una subida durante toda la semana que faltaba. ¿Para qué? Para cerrar ese gap que había dejado abierto en la sesión del lunes. Y a partir de aquí podemos pensar que el trabajo ya estaría hecho. Y una vez que ya el trabajo está hecho, hemos visto ese rebote para cerrar el gap, pues es muy probable que veamos una nueva caída ahora en los mercados. Y bien, si nos fijamos en el gráfico semanal, vemos cómo la caída de esta semana ha llegado hasta la media móvil de 200 sesiones que ha actuado como soporte. Y sí que es verdad que ha cerrado con una caída muy pequeñita esta semana, una caída del 0,31%, pero fijaros en el alto volumen. ¿Y de dónde viene el alto volumen? Pues igual que pasaba con el IBEX 35, viene también de esas sesiones de caídas, pero ojo porque en el DAX también ha venido en las sesiones que hemos visto subidas. Por lo tanto, aquí no nos podríamos decantar tanto por el volumen. Y sí, la verdad que si no viéramos lo que vamos a ver ahora en el mercado americano, podríamos pensar que puede continuar al alza. Pero bueno, también esa vela del viernes de indecisión clarísima justamente al cerrar el gap, creo que claramente nos hace pensar que ha sido un rebote para cerrar el gap y que podríamos continuar cayendo. Pero como vamos a ver ahora con el mercado americano, creo que esta teoría se puede acabar confirmando. Y bien, en el Dow Jones es donde ha empezado ya la debacle al final de semana. Al igual que pasaba con el IBEX 35 y con el DAX, veíamos a comienzos de la semana tímidas caídas, hasta la sesión del martes donde veíamos esas caídas tan importantes y luego parecía que se recuperaba el mercado en la sesión del jueves y la sesión del viernes empezaba cayendo porque se había recuperado muy bien en la sesión del jueves en esa última parte de la sesión y se había creado esa diferencia con los mercados europeos y empezaba cayendo, pero no con mucha fuerza. Pero al final de la sesión, esto es malísimo, cuando al final de la sesión del viernes vemos caídas muy importantes y esto es lo que ha pasado en el Dow Jones y también en el Nasdaq, como veremos ahora. Esto es malísima señal si encima lo acompañamos con ese altísimo volumen. Vemos como durante toda la semana la zona de los 34.000 puntos, que antes habíamos dicho que era un soporte muy importante, ahora está actuando como resistencia. En el momento que han visto la demanda que no podía superar esta zona, ha entrado con mucha fuerza la oferta y ha tirado por los suelos la cotización. Si nos vamos al gráfico semanal, fijaros, la semana pasada ya lo comentamos, la importancia de mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Pues bien, esta semana la ha perdido y con muchísimo volumen. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que evidentemente puede continuar cayendo esta próxima semana. Y cuidado porque la siguiente zona de soporte clara podría estar en los máximos que veíamos antes del coronavirus, alrededor de los 29.000, 30.000 puntos, donde además se encontraría con la media móvil de 200 sesiones, lo que podría ser una caída muy importante. Fijaros que la caída desde la zona actual hasta la zona que estamos comentando sería un 10%. Así que mucho cuidado ahora mismo porque el cierre semanal ha sido muy pero que muy malo. Y fijaros con ese volumen, es que es clarísimo. Entonces esta próxima semana que va a entrar puede que vengan caídas mucho más importantes. Y por último en el Dow Jones quiero recordar con vosotros, como siempre lo hago, esa divergencia que marcaba ese crack en las bolsas mundiales. Siempre que se producía esta divergencia entre la cotización y el RSI en el gráfico mensual, veíamos una corrección muy importante de los mercados o incluso una fase bajista de los mercados que podría durar años, como ya vimos la crisis financiera o la crisis.com, incluso en el coronavirus. Y bien, ahora mismo ya vemos como la confirmación de esa divergencia llegaba al perder los 34.000 puntos y aunque ya lo había hecho en el mes de febrero, vemos como en el mes de abril, que ya se ha acabado el mes, vemos cómo se ha confirmado aún más esta divergencia. Es decir, ahora creo que sí, ya 100% podríamos estar dentro de una fase bajista de los mercados que podría durar muchos meses, incluso algún año. Y el último de los índices es el Nasdaq, que es el que se lleva el premio al mayor bajista de los índices que vamos a analizar esta semana. Y es que fijaros la pedazo caída que se ha marcado en la sesión del viernes de un 4,47%. Parecía que no, que aguantaba un poquito durante la semana, pero la caída ha sido espectacular. Lo vamos a ver mucho mejor directamente en el gráfico semanal. Fijaros la importante caída que hemos visto esta semana acompañado con muchísimo volumen, y es que además no tiene pinta que se podría acabar formando esa divergencia. Así que es verdad que si comenzara la semana con una fuerte subida al alza, pues sí que es verdad que se podría formar una especie de divergencia en el gráfico semanal, pero viendo el volumen que tiene y el cierre semanal que ha estado prácticamente en mínimos, todo apunta
a que podría continuar cayendo. Y el siguiente de los soportes en el Nasdaq, ya comentamos la semana pasada que se situaba alrededor de los 12.200 puntos. Lo vamos a ver también muy bien en el gráfico diario. Fijaros que es una zona que anteriormente había actuado como soporte y como resistencia. Por lo tanto, ahora la cotización esta próxima semana podría caer hasta esta zona. Como decimos, quiero recalcar con vosotros el altísimo volumen que hemos visto en las caídas y que nos hace pensar que puede continuar cayendo esta semana. Así que, como os decía al comienzo del vídeo, esta puede ser una semana trampa la que hemos visto, porque parecía que el mercado intentaba darse la vuelta, luego veíamos caídas. Y al final de semana, cuando parecía que el mercado europeo intentaba recuperarse, cuando cerró ese mercado europeo, el mercado americano comenzó a caer con mucha más fuerza de lo que ya estaba haciendo. Es decir, un mercado trampa donde ha dejado atrapados a muchos inversores europeos, y lo que se espera a comienzos esta próxima semana es que los mercados abran en Europa con muchísimas caídas. Y la gran protagonista de esta semana, y no por una buena noticia, ha sido Teladoc. ¿Y qué ha pasado con Teladoc? Pues que ha presentado resultados y no han sido nada buenos, lo que ha provocado el jueves una caída del 40% en una única sesión. Ya la tendencia bajista era clarísima, veíamos cómo se iba chocando contra la media móvil de 70 y de 200 sesiones en cada repunte que tenía, pero la tendencia bajista era absolutamente clara. Es una acción, lo vamos a ver en el gráfico semanal, que se puso muy de moda desde telemedicina y por eso se puso muy de moda durante la crisis del coronavirus, y vimos cómo la revalorización fue espectacular en poco más de un año, hasta febrero de 2021, desde comienzos de 2020. Ahora hemos visto una caída muy pero que muy importante, que se ha marchado a la zona de movimiento lateral que veíamos durante los años de 2017 y 2018, justamente antes de comenzar esa subida que ya vimos desde mitad de 2018. Y ahora, ¿qué podemos esperar en la cotización de Teladoc? Pues no sería de extrañar que viéramos ahora mismo un rebote en el corto plazo en la cotización, y si viéramos un rebote, pues evidentemente también sería para dar continuidad a las caídas, o por lo menos eso es lo que podemos pensar de momento. Y vamos a situar las resistencias hasta las que podría marcharse en el caso de que viéramos ese rebote. La primera de ellas se encontraría alrededor de los $42, donde ya hizo mínimos en diciembre de 2018, y en los $54 aproximadamente, donde hizo suelo durante varios meses en el año 2019. Si nos vamos al gráfico diario y situamos estas dos zonas, pues lo vemos muy bien, por ejemplo, aquí en agosto de 2019, cómo actuó como soporte. Lo vamos a ver, fijaros ahora cómo actuó como soporte, lo vamos a ir más de cerca. Vemos que son dos zonas muy importantes en el gráfico de Teladoc entre los años de 2018 y 2019. Por lo tanto, ahora, si volvemos a la actualidad, podrían ser dos zonas a las que podría volver. Vemos como la caída ha sido muy fuerte, así que no sería de extrañar que viéramos un rebote al alza. Ya la zona de sobreventa es muy alta y puede que vemos ese rebote, el típico rebote del gato muerto. Como mucho, muchísimo, puede que el objetivo del rebote podría estar en la media móvil de 70 sesiones, que lo que sigue cayendo, que como vemos la pendiente va a ser aún mucho más negativa, puede que acabe cayendo con mucha fuerza y quizás choque contra ella en algunas de estas dos zonas que acabamos de comentar. Bien, pues vamos a comenzar con esa nueva sección de errores. En esta sección vamos a analizar una acción que ya hemos analizado durante la semana, pero que ese análisis no haya sido correcto, que haya sido erróneo, y vamos a ver dónde está el error de ese análisis y cómo teníamos que haberla analizada correctamente para ver una buena rentabilidad, o para por lo menos ir acorde a lo que hubiera pasado en las siguientes sesiones. Y la acción elegida esta semana ha sido BBVA. La analizábamos en la sesión del miércoles después de haber visto esa fortísima caída en la sesión del martes, en esa especie de sesión trampa, cuando parecía que los mercados comenzaban al alza y luego veíamos una caída muy importante. ¿Y por qué pensábamos en esta sesión que podría continuar cayendo hasta la zona de 4.40? Pues bien, había roto el soporte de los 4.80 y evidentemente pues ahora no tenía ninguna zona de soporte por debajo hasta los 4.40, y todo nos hacía pensar que el resto de la semana podríamos continuar cayendo hasta la zona de 4.40. Pero fijaros que ha pasado prácticamente lo contrario. En la sesión del jueves ya vimos una tímida subida al alza, y en la sesión del viernes presentaba resultados. Y después de presentar resultados que fueron aparentemente buenos, pues hemos visto una subida de más del 6%, una subida de 6,5%.
55%, es decir, ha recuperado todo lo que habíamos perdido durante la semana. Así que quizás el error estuvo en este análisis, en la sesión del martes. ¿Y por qué? Sí que es verdad que vimos una vela muy bajista y que luego en la sesión del miércoles cayó muy poquito y que quizás podríamos pensar que iba a continuar cayendo. Pero si analizamos la vela del martes, vemos cómo fue una vela con muchísima volatilidad. El volumen sí que es verdad que fue al alza, pero una vela de tal tamaño, de tal volatilidad, debería haber venido acompañada con un volumen mucho más alto. Lo que si al principio de la sesión parecía un rebote trampa al alza, al final de sesión fue una caída trampa. ¿Por qué? Porque no tenía mucho volumen la oferta. Si aquí hubiéramos visto muchísimo volumen con la caída, seguramente sí que es verdad que hubiéramos visto una continuidad bajista. Pero el volumen fue más alto que la anterior sesión, sí, pero es que habíamos visto muy poquito volumen las anteriores sesiones. Por lo tanto, sí que es verdad que había un poquito de indecisión, pero no nos podríamos haber decantado porque podría haber continuado cayendo. Simplemente nos deberíamos haber mantenido el lateral en las expectativas a ver si conseguía superar de nuevo la zona de los 4,80 como al final ha acabado pasando. Y ahora, ¿qué podríamos esperar? Espero que esta vez no me equivoque. Pues bien, hoy hemos visto una subida del 6,5%. Hemos visto una vela espectacular al alza. ¿Y hasta dónde se ha ido? Hasta la media móvil de 70 sesiones que anteriormente ha venido actuando como resistencia. Así que ojo, porque puede que no tenga mayor recorrido al alza. Y el movimiento de hoy haya sido para cerrar ese gap que dejó abierto en la sesión del viernes. Además teníamos, si nos fijamos, ese ingrediente del gap sin cerrar, es decir, todo cuadraba. Aquí nos estaban haciendo pensar que podría mantenerse al alza, pero el volumen era muy bajito y no habría que descartar que hubiéramos hecho bien el análisis. Un nuevo repunte para cerrar el gap, tocar la media de 70, consolidarla de nuevo como resistencia y ahora ver una nueva caída. Y bien, ahora pues tenemos la situación prácticamente contraria. Vemos cómo se ha marchado hasta la media de 70 y ha dejado un gap por debajo y el volumen de hoy ha sido también muy bajito. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos esperar la siguiente semana? Pues ver de nuevo una corrección para cerrar este gap. Y cuando cierre el gap vamos a ver cómo actúa la cotización, a ver si se mantiene sobre la zona de 4,80, incluso los mínimos que veíamos esta semana alrededor de los 4,70. Si vemos que se mantiene sobre esta zona, pues podría dar continuidad al movimiento lateral, lo que teníamos que haber pensado en la sesión del miércoles, mientras que ya si marca nuevos mínimos por debajo de la zona 4,69, 4,70, acompañado de volumen, ojo, hay que tener muy en cuenta esto del volumen, pues ahora ya sí que se podría ir hasta los 4,40. Sin embargo, si la próxima semana, hasta que va a entrar, vemos que supera la media de 70 con volumen, pues cuidado porque podría ir hasta los 5,20 aproximadamente, que tiene una zona también de resistencia. Y si entrase con muchísimo volumen, quizás pueden intentar superarla. Pero yo creo que viendo cómo están los mercados, todo apuntaría a que quizás podríamos continuar cayendo la próxima semana. Bien, pues vamos con vuestra sección, que es la sección en la que analizo todas las secciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, de Twitter, de Telegram, a través de los comentarios del canal de YouTube, por todos los sitios donde podéis contactar conmigo. La primera de las acciones que vamos a analizar es Tier 1. Ya la analizamos hace un par de semanas y parece que lo que decíamos me acordé a lo que estamos viendo en las últimas semanas. Y bien, porque vamos a verlo primero en el gráfico semanal. Comentábamos que funcionaba muy bien la media móvil de 70 sesiones. La última vez que analizábamos venía ya de apoyarse sobre la media 70 y ya veíamos un repunte al alza. Bien, si volvemos al gráfico diario, comentábamos también que podría estar formando una especie de suelo redondeado y la analizábamos por aquí en marzo y decíamos que era un momento clave en su cotización. ¿Y por qué? Pues que era el momento de consolidar este nuevo repunte sobre la media móvil de 70 sesiones y que ahora actuará como soporte. Fijaros cómo continuó el repunte, se ha apoyado sobre la media de 70 sesiones, la ha consolidado como soporte y hemos visto de nuevo un repunte muy importante. Y bien, esto apoyaría la idea que comentamos de ese suelo redondeado que quizás podría tener el objetivo final en los máximos que veíamos a principios de este año. Pero ojo, porque por el camino podríamos encontrarnos una zona de resistencia alrededor de los 3,10 aproximadamente, muy cerquita de donde se ha quedado hoy. Por lo tanto, la siguiente semana va a ser muy importante. Va a ser clave que continuemos viendo subidas muy importantes con ese volumen que venimos viendo en algunas sesiones que se mantiene al alza, y si consigue superar la zona de los 3,10 con volumen, pues cabe la posibilidad de que volvamos de nuevo a los máximos que veíamos a principios de año.
La siguiente de las acciones es Eurofus. Hemos visto una subida muy buena desde mediados de marzo que ha mandado la cotización hasta la zona de los 17 euros, prácticamente en los máximos anuales. La vamos a ver muy bien en el gráfico semanal. ¿Y por qué la vemos bien? Porque vemos la importancia que tiene la cotización, la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Aquí estaría la clave y acciones que son así de sencillas. Simplemente vemos cómo en el largo plazo, medio largo plazo, la media móvil de 70 y 200 sesiones actúan como soporte. Entonces, siempre que la cotización se mantenga por encima de estas dos medias, se mantendrá la tendencia alcista, mientras que si las pierde, pues ya cuidado porque pondría en riesgo esa tendencia alcista. Es así de simple. Más en el corto plazo, pues bien, hemos visto esta semana que cerraba en máximos que no veíamos desde hace bastante tiempo. Ahora quizás el siguiente objetivo podría estar en los máximos que vimos a finales de 2020, alrededor de los 17,60. Además, si nos fijamos de nuevo en el gráfico diario, vemos cómo en las últimas sesiones ha entrado bastante volumen. Y la sesión del viernes fue una clarísima sesión de fortaleza, viendo caída y de nuevo una subida muy importante a cierre, aunque sí que cerró prácticamente plano, pero esa recuperación acompañada de volumen nos hace ser de momento bastante optimistas. Así que vamos a ver si esta nueva semana consigue de nuevo llegar a esa zona de máximos que tiene el gráfico alrededor de los 17-18 euros. La siguiente de las acciones es Meliá. Parece que se ha tomado muy bien ese repunte que ha habido de nuevo en el sector turístico. Parece que la Semana Santa ha confirmado esas buenas noticias que hacían pensar que volvería el turismo con muchísima fuerza, y esto pues de nuevo ha calado con mucha fuerza en la cotización de Meliá, viendo esa fortísima subida desde mediados de abril. Veíamos cómo se apoyaba en la media de 200 sesiones y a partir de ella veíamos ese fortísimo repunte. Si lo analizamos en gráfico semanal para tener una perspectiva más en el medio y largo plazo, vemos cómo iba moviéndose alrededor de la media de 270 sesiones, y ya después del último apoyo sobre la media de 70 hemos visto ese repunte muy importante. Sí que es verdad que venía acompañado con un aumento de volumen, pero cuidado porque no es tan alto como el que podíamos haber visto en anteriores ocasiones donde hemos visto fuertes repuntes en la cotización de Meliá. Así que es verdad que nos podríamos todavía mantenernos al alza. Quizás el objetivo podría estar en los máximos que veíamos justo antes de la crisis del coronavirus entre febrero y enero de 2020 en la zona de los 8,35 aproximadamente. Pero cuidado porque esta zona, si no viene acompañada de mucho volumen, puede que actúe como resistencia y veamos ahora una corrección. Una corrección que podría tener el objetivo en la media de 200, que si anteriormente ha actuado como resistencia, pues ahora podría actuar como soporte, lo que podría ser una caída muy importante. Fijaros, la caída desde la zona que sitúa más de resistencia hasta la media de 200 podría ser casi de un 20%, no llega a un 17-18%. Por lo tanto, mucho cuidado ahora porque puede que el recorrido alcista que le quedase en un más corto plazo puede ser muy pequeño. La siguiente de las acciones es ENCE. Vemos cómo sigue con su rally particular, manteniéndose al alza con sus descansitos entre las zonas de soporte y de resistencia que íbamos situando en el gráfico, y ahora parece que ha situado una nueva zona de resistencia en los 3,40. Pero creo que veis una cosa primero en el gráfico semanal. Fijaros el suelo redondeado también que podría haber estado haciendo desde mediados del pasado año hasta la actualidad. Y ahora hemos visto un movimiento muy interesante. ¿Y por qué? Pues que ha conseguido superar la media móvil de 70 sesiones esta semana con mucho volumen, lo que nos hace pensar que quizás podría mantenerse al alza. Pero si volvemos al gráfico diario, vemos como quizás ese movimiento del suelo redondeado podría tener el objetivo en los máximos que veíamos en julio del pasado año, y ese objetivo está muy cerca del cierre de esta semana. Por lo tanto, cuidado, vamos a ver si esta semana se mantiene de nuevo al alza, y si se mantiene al alza podría llegar hasta la zona de los 4 euros. Le quedaría más o menos un 10% de subida, pero eso sí, ya esa zona va a ser bastante más complicada de superar porque fue una zona muy importante de resistencia en marzo de 2021, y anteriormente en 2020 y en 2019 también fue una zona de resistencia muy importante. Así que ahora no habría que descartar un último impulso hasta la zona de los 4 euros, pero a partir de aquí cuidado porque va a necesitar muchísimo volumen para superar esta zona. La siguiente de las acciones es Logista. Ya venimos viendo cómo desde el mes de noviembre del año pasado viene marcando una posible tendencia bajista. ¿Por qué? Pues va formando nuevos máximos y mínimos decrecientes en la cotización. Y esta semana tampoco ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente. Hemos visto cómo justamente hacía techo en esos máximos que veíamos en el mes de febrero, y al llegar hasta ellos la sesión del viernes
se dio la vuelta a la cotización viendo una tímida caída, una señal que no me gusta demasiado. Por lo tanto, ahora quizás viendo que en esta zona podría estar bien posicionada la oferta y que hemos visto una caída, se podría ir de nuevo hasta las zonas de la media móvil de 70 y 200 sesiones. Vamos a verla en el gráfico semanal y vemos cómo parece que la media de 70 y 200 sesiones han ido apoyando a la cotización, pero aquí vemos mucho mejor aún la tendencia bajista. Si se mantiene esta tendencia, pues ahora lo que deberíamos ver es ya desde esta zona una nueva caída que profundizará los mínimos que veíamos en marzo. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Fluidra. Quiero que veáis, porque aquí vamos a aprender un poquito en este gráfico, la buenísima tendencia alcista de Fluidra que habíamos vivido durante los últimos años, desde abril-marzo de 2020 hasta septiembre de 2021. Fijaros la buenísima tendencia alcista, en este caso no se ha ido apoyando ni en la media de 70 ni en la media de 200 sesiones, como hemos visto en anteriores ocasiones, en anteriores análisis técnicos de otras acciones que se iban apoyando sobre estas dos medias a la perfección. En el caso de Fluidra, ¿dónde se ha ido apoyando? Fijaros, en la banda media de Bollinger y en la banda inferior en las correcciones más importantes. Por lo tanto, ojo, porque acciones que son muy alcistas no siempre se apoyan en la media de 70 porque no llegan hasta ella las correcciones. Por lo tanto, es muy importante ese vídeo que veíamos en su día de cómo utilizar las bandas de Bollinger. Lo voy a dejar arriba para que lo veáis si queréis y aprendáis también pues, cómo podemos utilizar las bandas de Bollinger en el análisis técnico. Y bien, ahora ¿qué estamos viendo? Pues ya desde las últimas subidas que veíamos en agosto, entre agosto y septiembre del 2021, veíamos cómo al ir perdiendo fuerza, la subida ya no se apoyaba en ninguna de las dos zonas de soporte que comentamos, sino que se iba ya por la media de 70 sesiones. Y aquí teníamos la primera señal de que ojo que algo está cambiando en la fortísima tendencia alcista. Pero ya se confirmaba cuando perdía también la media de 70 y se iba hasta la de 200, veíamos como ya ni podía superar la de 70 casi, y ya al perder la media de 200 venía la confirmación de una nueva fase bajista en la cotización de Fluidra. Veíamos unas caídas muy importantes en los primeros meses del año y luego sí que es verdad que hemos visto una recuperación en el mes de marzo. ¿Y hasta dónde se ha ido? Pues claro, si antes la media 70 había actuado como soporte en un primer momento cuando se frenaba la subida, pues ahora evidentemente iba a actuar como resistencia. Y bien, ahora vemos cómo la media de 70 está actuando muy bien como tal y puede que si damos continuidad a esta tendencia bajista en los rebotes interesantes, importantes, esos rebotes que debemos aprovechar si queremos comprar acciones de esta acción, es donde actuaría como resistencia, la media de 70 sesiones. Si bien ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un movimiento clarísimamente lateral. La sesión del viernes vimos una importante subida del 4% con un importante volumen. Sí que es verdad que todavía le quedaría un poco de movimiento al alza hasta la media de 70, pero en principio poquito más podríamos esperar en la cotización de Fluidra por lo que hemos visto anteriormente. Si vemos que continúa el alza con medida de volumen, podría irse hasta la media de 200, que al igual que pasó con la de 70, se ha actuado como soporte anteriormente, ahora podría actuar como resistencia. Y si echamos un ojo al gráfico semanal, pues vemos como la media de 70 al perderla la ha confirmado como resistencia, así que aquí tendríamos la clarísima confirmación de esa tendencia bajista en el medio y largo plazo en la cotización de Fluidra. Así que mucho cuidado porque la subida que hemos visto ha sido espectacular en el periodo de tiempo que comentábamos, así que ahora también la caída puede ser muy importante. De hecho, fijaros la velocidad de la caída que hemos visto, como decimos, en los primeros meses del año. Una vez perdida la de 70, pues quizás la siguiente zona de soporte sea importante en el gráfico semanal, la media móvil de 200 sesiones, al igual que ya lo fue en marzo de 2020. La acción que situamos esta semana en una zona clave es Amazon. ¿Y por qué? Pues porque cuando la analizábamos en ese vídeo que hacíamos en diciembre, enero aproximadamente, veíamos que el último de los soportes que podría mantener la gran tendencia alcista que acompañaba a Amazon desde los últimos años era la media móvil de 200 sesiones del gráfico semanal. Y ojito, porque después de la caída tan fuerte de esta semana, después de esos resultados en los que han anunciado que tienen pérdidas, hemos visto cómo perdía la media móvil de 200 sesiones. Así que ahora puede que estemos llegando a la confirmación del final de toda la tendencia alcista para dar comienzo o consolidar ya esa tendencia bajista que podría haber comenzado a finales
del pasado año. Ahora ya, como estamos viendo, ha ido formando nuevos máximos y mínimos decrecientes. Veamos aquí un máximo, luego veíamos un mínimo en enero, un nuevo máximo en marzo por debajo del máximo que veíamos en noviembre y ahora parece que está formando un nuevo mínimo decreciente comparándolo con el que veíamos en enero. Por lo tanto, mucho cuidado ahora con quizás entrar en este tipo de valores cuando parezca que son grandes oportunidades, porque como decimos siempre, pueden ser grandes trampas, porque ahora mismo puede que no sea una simple corrección para volver a máximos y dar continuidad a toda la tendencia alcista, como habíamos visto anteriormente, por ejemplo, en anteriores caídas, como veíamos la de 2018 o como la que veíamos en 2020. Ahora ya la situación se está poniendo mucho más seria y parece que el comienzo de una tendencia bajista en el largo plazo es una realidad. De hecho, como podemos ver, esta semana el volumen ha sido altísimo, lo que acompaña a pensar que podríamos ver nuevas caídas en las próximas semanas. Ahora mismo, pues la siguiente zona de soporte en la que podría apoyarse, pues podría ser los máximos que veíamos justo antes de las caídas de febrero y marzo de 2020, alrededor de los $2.200. Vamos a ver cómo reacciona esta semana después de la fortísima caída que hemos visto, porque sí que es verdad que a lo mejor ya no cae con tanta fuerza, pero puede que se vaya desangrando un poquito a poquito la cotización y el siguiente suelo estable, como decimos, lo pueda encontrar en la zona de los $2.200 aproximadamente. La acción en la que esta semana podemos situar una divergencia, en este caso una divergencia alcista, es Alibaba. Sí, Alibaba, esa acción de la que tanto están hablando la gente en los últimos meses porque le acompañan unas caídas espectaculares desde noviembre y octubre de 2020. La tendencia bajista, como veis, es clarísima. Ya hemos dicho en anteriores análisis técnicos que cuidado porque ha empezado a caer muchísimo antes de lo que ha empezado a caer el mercado y puede que el suelo de esta acción esté más cerca que del resto de acciones de su sector. Y en el caso de Alibaba podemos ver ahora en el gráfico semanal cómo se podría estar formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Sí que es verdad que es muy tímida. La divergencia apenas se aprecia quizás en el precio, pero vemos cómo se estaría formando esa divergencia. Además, esta semana hemos visto una subida, ya raro, porque es de las pocas acciones que se ha librado esta semana y de hecho hemos visto una subida del 12,26% en su cotización, es decir, una subida muy importante y además una acompañada con un volumen también tímidamente al alza. Si nos vamos al gráfico diario, vemos dónde estarían las claves de la divergencia. ¿Y por qué? Porque como vemos, la media móvil de 70 sesiones es su principal resistencia a la caída. Es clarísima la resistencia. Lo hemos comentado en todos los análisis técnicos, que es donde está la clave para dar la vuelta en el gráfico a la cotización de Alibaba. Y ahora, ¿cómo se confirmaría esa divergencia? Pues quizás, si vemos que continúa el rebote, se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones y la consolida como soporte, tendríamos la primera señal que afianzaría esa divergencia alcista y que podría dar continuidad al alza, o quizás no tiene por qué ver un impulso muy fuerte al alza, pero quizás veríamos un movimiento lateral para poner fin a esa fuerte caída que venimos viendo durante los dos últimos años. Y ahora, como vemos, las zonas de soporte que habíamos marcado ya era la zona de $86 y 75. ¿Y por qué? Pues si nos vamos al año 2015 y 2016, vamos a ver cómo eran unas zonas muy importantes en el gráfico. La zona de $86 habían actuado como resistencia y la de 75 como soporte, y por eso la situamos como una zona muy importante en el gráfico de Alibaba. Por lo tanto, ahora quizás como primera opción podría ser ese suelo a toda la caída. Si ahora vemos que se confirma esa divergencia, pues me costaría creer que se diera la vuelta y que viéramos unas subidas espectaculares, pero quizás ahora encontraría un suelo estable en el que moverse lateral durante unos meses, formar ese suelo estable y luego comenzar una nueva tendencia alcista en el gráfico. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante este vídeo del resumen semanal. Como ya os he comentado durante todo el vídeo, cuidado porque puede que hayamos visto una semana trampa que haya dado un poco de confianza a algunos inversores a final de esa semana, sobre todo en el mercado europeo. Pero como ya hemos visto al final del cierre de Estados Unidos, la cosa no pinta nada bien. Parece que estamos totalmente inmersos en un mercado bajista y hay que adecuar nuestras inversiones a ese mercado bajista. Puede que ahora no sea ese buen momento para posicionarnos a largo plazo, porque si vemos caídas muy importantes, no habría que descartar que estemos durante bastantes meses, incluso años, viendo caídas en los mercados, que quizás sea un buen momento para dejar caer
al mercado y cuando sea el momento correcto, cuando parezca que el mundo ya se va a venir abajo y que no podemos caer más, que ya estamos absolutamente en el fondo del pozo, quizás ahí ya sea el gran momento para volver a entrar con mucha fuerza en el mercado. Pero ahora todo nos hace indicar y pensar que estamos dentro, totalmente inmersos en un gran mercado bajista. Así que nada, como os digo, espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado lo que hemos visto en este vídeo. Pues como siempre os digo, no son ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente, como ya sabéis, son opiniones personales mías que están basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.